Llegó la EMI de vuelta. Oye, según el segundo estudio de drogas en educación superior del SENDA, un 31,6% de los estudiantes de educación superior afirman haber consumido marihuana dentro del último año. Educación superior estamos hablando. También se reveló que el 60,8% de los estudios declara haber ingerido alcohol durante el último mes y el 62,9% de ellos reconoce haberse embriagado al menos una vez. Vamos a conversar de estos datos y qué significa con Francisca Oblitas, vocera del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA. ¿Cómo está, Francisca? Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿estos datos hablan de un aumento, de una disminución respecto de años anteriores? ¿Podemos ponerlos en su contexto? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Cómo está la comparación también con la realidad de otros países para los cortes etarios similares? Bueno, lamentablemente este es un estudio que no es comparable con el estudio hecho anteriormente. Este es un estudio que participan de manera voluntaria las casas de estudio, por lo tanto tiene una metodología que no nos permite comparar ambos años. Ajá. Pero lo que sí podemos ver es que es una cantidad de personas que señalan consumir alcohol último mes o marihuana vida, que es la mayor prevalencia de todos los estudios que nosotros hacemos. También nosotros hacemos estudios en población escolar, población general, y lo que encontramos acá es un grupo que está consumiendo en mayores proporciones, ¿verdad? Y además con un patrón de mayor riesgo. Ya, a ver, hablemos primero del grupo. ¿Tiene características ese grupo en términos etarios, socioeconómicos o algún otro? Este es un estudio que se hizo desde 17 a 25 y más años. Ya. Su principal característica es que son todos estudiantes de algún casa de estudio de educación superior. No hay una diferencia por estrato socioeconómico y nos muestra esta foto respecto de cómo están siendo los consumos en el fondo de población en educación superior. ¿Habla de alguna diferencia, por ejemplo, por género o quizás por región, zona metropolitana? Mira, la principal diferencia de género que encontramos es que la brecha entre hombres y mujeres, siempre usualmente el consumo de mujeres es menor, y lo que pudimos observar en este grupo es que esa brecha se acorta. Ajá. No porque los hombres estén consumiendo menos, sino que precisamente porque las mujeres están también consumiendo más. Entonces, así como en otros estudios tenemos mayores brechas de género, en este pudimos evidenciar que es prácticamente la misma proporción en el consumo de alcohol. Y según los estándares internacionales, si bien no se puede comparar con el mismo estudio porque la metodología no lo permite, estamos hablando de un consumo alto, un consumo medio, un consumo bajo. Estamos hablando de un consumo alto, porque sobre todo en el tema de alcohol, dado que esta es pensar que hay un 60, casi un 61% de consumo de alcohol, es dable pensar que este es un patrón de consumo frecuente, ¿verdad? Es decir, que estos consumos se dan de manera frecuente y por lo tanto es alto. Estamos hablando de que en el último mes un 60% de los estudiantes dice haber consumido alcohol. ¿Se señala cuánto? Bueno, efectivamente, ahí entramos en el patrón y lo que este estudio demostró es que de ese 60% que consume alcohol, cerca del 63% señala que lo hace de manera tal que tuvo al menos un episodio de embriaguez. Perfecto. Es decir, más de 5 tragos en hombres y más de 4 tragos en mujeres. Perfecto. ¿Y eso comparado con la región latinoamericana, por ejemplo, un consumo más alto? Es un consumo alto, no tenemos cifras de igual magnitud en la región, en Latinoamérica no tenemos cifras comparables, es un estudio que no se hace generalmente, en general otros países miden menos, pero también y no en estas poblaciones, por lo tanto no tenemos datos que nos permitan ubicarnos en un ranking o en comparación con los demás. Pero sí, si uno piensa que el patrón principalmente utilizado por jóvenes es con ingestas que llevan episodios de embriaguez, eso es una alerta sanitaria, ¿verdad? Y una alerta que nos permite ocuparnos y nos invita a ocuparnos de este tema. Porque, ¿cuáles serían los rangos normales? Eso para mí es importante, si nosotros tenemos estos datos, poder situarlo en este diagnóstico para efectivamente entonces saber cómo hay que trabajar. ¿Qué es lo que se aspira? No, casi. ¿A qué se aspira cuando hablamos de la población juvenil y su consumo recreacional? Yo creo que se aspira a que se mantengan esos parámetros, es decir, recreacionales. Y por lo tanto, lo que no es, o sea, no hay ningún país ni ninguna organización va a decir cuánto es lo bueno o adecuado de consumir de una sustancia, porque acá el riesgo más bien es lo que se evalúa, ¿no? Yeah.
la vinculación con las sustancias pueden ir siendo cada vez más riesgosas y en la medida que yo me exponga más a consumirlas, más aumento la posibilidad de tener este riesgo. Ya, ¿y cuáles son los riesgos? Bueno, los riesgos asociados al alcohol van desde riesgos a la salud específicos, que pueden ser temas de salud mental. Hay suficiente evidencia que habla de que bueno, el alcohol genera o puede desarrollar o puede ser gatillante de otras patologías de salud mental. El propio riesgo de generar un consumo problemático finalmente de alcohol y de tratamientos. Y también hay una asociación entre consumo de alcohol y accidentes o riesgos también de riña. Entonces una serie de complejidades en el fondo, tanto sociales como económicas y también de salud. Y pensando en que no hay como cifras con las que uno pudiera comparar para poder decir esto es lo adecuado o este es el ideal. ¿Cuáles son los parámetros en los cuales se pudieran basar, primero, el Estado a nivel de su política pública, luego las organizaciones, diversas organizaciones como pueden ser las mismas universidades y también las personas y sus respectivas familias respecto de cuáles son los consumos adecuados, qué cantidad al mes, qué cantidad cada vez que se ingiere, hasta qué ocasión, o sea, o hasta cómo o cuándo uno está más o menos ingiriendo y no adquiriendo riesgos. ¿Cómo se puede trabajar para saber si hay que disminuir o no, si uno está en un caso de riesgo o no? Bueno, principalmente tenemos que entender que el consumo siempre llamamos a que sea moderado. Esto quiere decir evitar a toda costa episodios de embriaguez, porque estos son los que generan mayor riesgo de estabilidad y también de acumulación de dificultades en tu organismo. Por lo tanto, mantener un consumo moderado, espaciado en el tiempo, pero yo te diría que la principal elemento a mirar, porque además acá entra las vulnerabilidades propias de cada uno. El alcohol no afecta de la misma manera a hombres y mujeres por temas de metabolismo, pero también el lugar que ocupan las sustancias en la vida, como uno lo pille parado, cuánto tenga de apoyo en el entorno, etcétera, va a impactar de distinta manera. Por lo tanto, la principal alerta es ver cómo me estoy relacionando con esas sustancias y si esa sustancia está empezando a ser lo más importante en mi vida, me genera problemas de relación con otros, de poder desarrollar mis actividades de manera cotidiana. Entonces, si yo empiezo, en el caso de estudiantes, si yo empiezo a fracasar en mis estudios, a faltar a clase, a no poder comprometerme en las distintas actividades que tenía y a dejar a lo mejor las relaciones de manera más saludable y todas mis relaciones pasan o están a propósito del tema del alcohol, estamos hablando de que hay un consumo que está empezando a ser más riesgoso y que por lo tanto es necesario de mirar. Y ahí la verdad es que hay varios instrumentos técnicos específicos y yo más bien invitaría a las personas a buscar ayuda, a conversar. Nosotros también tenemos un teléfono que pueden llamar gratuito, que es el 1412. ¿Cuál es? ¿1412? Sí, 1412, fonodrogas y alcohol. Y hay consejeros que podrían entrar ya en una conversación, porque como te digo, hay muchos elementos que son bien individuales en esto. Claro. Estaba pensando, Joe Biden, que anunció este cambio en la política norteamericana respecto al consumo de marihuana, no solamente en distintos estados el consumo de marihuana está siendo legal, sino que además se indultó a todas las personas que estuvieran presas por consumo. Estoy pensando en la OEA, hace 10 años atrás, José Miguel Insulza señaló algo que es lo que replicó Gustavo Petro también recientemente en Colombia, la idea de que la política de combate a la droga, al narcotráfico está siendo errada, porque se está siempre o permanentemente destinando a perseguir al consumidor, cuando debiera perseguirse el crimen organizado y por otro lado apoyar al consumo problemático de droga. ¿Y por qué lo planteo? Porque es distinto hablar de los mecanismos de ayuda o de la autogestión que uno puede hacer respecto de el consumo de drogas versus el consumo de una droga lícita como el alcohol. El alcohol está sociabilizado, lo que significa también ciertos problemas, ¿no es cierto? La idea de que todo es con alcohol, de que embriagarse es normal, en fin. Pero por otro lado, es quizá más difícil pensar cuando uno es adolescente en pedir ayuda por el consumo de algo que, si bien no está penado, sí es perseguido o más culpado, como es el consumo de marihuana. Entonces, ¿de qué manera también la política pública debiera cambiar para, por ejemplo, en el caso de los consumos problemáticos de droga, poder abordarlos desde el ámbito de la salud? Hay cierta normativa que debiera también transformarse para avanzar en la preocupación que desde la institucionalidad se tiene que hacer a quienes están teniendo consumos problemáticos.
Bueno, yo creo que tú ahí planteas un tema interesante. Yo creo que en Chile igual tenemos una diferencia importante con Estados Unidos porque en Chile consumir las drogas no son un delito, como sí en Estados Unidos. Pero sin lugar a dudas que tenemos que redoblar los esfuerzos en que el acceso al tratamiento esté disponible y las personas tengan la suficiente información de dónde pedir ayuda. Y ahí yo diría que es indistinta la sustancia en general, y eso te lo puedo decir por toda la experiencia de trabajo que tenemos en Senda, cuando una persona tiene un consumo problemático, sea cual sea la sustancia, hay un elemento de estigma y de dificultad para pedir ayuda que es transversal, porque se ve y se entiende todavía eso como muy de culpa, ¿no? En el fondo el que consume es el que, bueno, se lo buscó, es vicioso, tenemos una serie de ideas que rondan a quien tiene un consumo problemático que lo aleja finalmente de los servicios de ayuda. Por lo tanto, absolutamente hay que generar conciencia, generar fuentes de ayuda, y ese es uno de los elementos que estamos trabajando con las universidades, porque lo más importante es la detección temprana. Si nosotros logramos llegar más a tiempo, tempranamente, cuando estamos iniciando estas vinculaciones más problemáticas con las drogas, vamos a tener mejor pronóstico que si lo hacemos cuando ya está el consumo muchísimo más instalado, de más años y también con más años ya en las personas. Claro, pero ¿hay alguna normativa que usted cree que debiera cambiar? Porque si bien, como señalaba, el consumo, como usted bien también lo indicaba, no está de droga, por ejemplo, de marihuana en Chile, no está penado, sí es perseguido, y estoy pensando en los niveles de reconocimiento. En las encuestas del consumo de marihuana versus el consumo de alcohol pueden también estar siendo distintos, pueden estar siendo invisibilizados porque pareciera que pudiera ser perseguido. Y por otro lado, la posibilidad de acercarse un joven a su institución, a su colegio, a la universidad, para decir, ¿sabe qué? Yo consumo marihuana, pero tengo la sensación de que pudiera estar como teniendo un consumo problemático. Quizás es más complejo, hay cifras más ocultas. Y por eso le preguntaba si usted cree que la normativa debiera cambiar. Bueno, yo la verdad es que creo que efectivamente desde hace unos años ya, y en nuestras encuestas lo podemos observar, que ese ocultamiento del consumo como marihuana es cada vez menos. Nosotros, de hecho, en distintos otros análisis y encuestas hemos visto cómo hay un fenómeno de despenalización social, o sea, hoy en día es mucho más aceptado socialmente también sus consumos y se reconocen también con mayor oportunidad. Yo creo que es una discusión que es válida, que se debe abrir, que se tiene que conversar sobre estos temas y que el Ejecutivo y el Legislativo tendrán que ponerse de acuerdo para ver cómo seguimos avanzando y cuáles son los desafíos del futuro. Pero creo que sea cual sea esa conversación que se abre y esas discusiones, el tema del estigma asociado al tema del consumo es muy transversal y me parece importante que también lo podamos abordar con las universidades, porque incluso con el alcohol también, que es una sustancia legal, está muy arraigado y es la principal causa que distancia a las personas del pedir ayuda. Por lo tanto, tiene que ser un eje de abordaje. Sí, no, en el caso del alcohol yo creo que hay otros problemas, además, que es que está normalizado el consumo, el alto consumo al punto del embriaguez, muy normalizado. Yo creo que, y por eso le preguntaba los datos, porque es difícil imaginarse una sociedad, y no sé ni siquiera si es positivo o no, en la que uno dijera, el ideal es que no tome nadie, nada. Como raro. Pero saber exactamente cuáles son los niveles en una sociedad donde además embriagarse parece normal, forma parte como habitual de las realidades sociales, educadas además de esa forma, porque los niños o niñas han crecido viendo a sus padres también normalizando una conducta como esa. Entonces estamos hablando de una situación también compleja de reorientar o de poder también autogestionar en qué momento, en términos de poder reconocer cuando uno está o no en un consumo problemático que requiere ayuda. Finalmente, ¿algún otro dato que nos sirva también para, por ejemplo, personas que pudieran estar pasando un problema o que quisieran o que debieran reconocer cuáles son los síntomas para reconocer que uno está teniendo un consumo problemático y poder, por ejemplo, llamar a ustedes al 1412 y pedir ayuda? Hay una serie de pequeños test que pueden encontrar como el Audit, que son 7 preguntas que te permiten identificar si tu consumo es de riesgo o no, que los auditores podrían buscar. Pero yo te diría que el principal elemento que debiese detonarte la posibilidad de conversar con especialistas y este fono es si es que estoy teniendo dificultades para llevar mi vida
de manera usual. Es decir, estoy dejando de lado responsabilidades, no lo que llegar a la pega, no lo que llegar al estudio, etcétera, y que eso sea a propósito de estos consumos, así como también cualquier señal en términos fisiológicos, ¿verdad?, que en el fondo pueda yo estar viendo que es una señal de alerta también, ¿no? Y perdón, me queda una pregunta cortita, lamentablemente no nos queda mucho tiempo, pero ¿cómo se puede educar, pensando si uno tiene, por ejemplo, hijos preadolescentes, cómo se puede educar en el consumo? En los colegios, las instituciones, en vez de mencionar la idea de no consumir, serviría más, como cuando nos hablaba de sexo y finalmente los niños entraban al mundo de la sexualidad sin ninguna orientación. ¿Hay alguna forma de educar el consumo de droga y alcohol? Lo pregunto así sinceramente, ya que probablemente mucha gente va a consumir, ¿hay alguna, y estoy hablando de drogas legales también, de remedios, Sí. de alcohol mismo, ¿hay alguna forma de educar respecto a ese consumo que prevenga de todos los riesgos? Lo más importante es educar en los factores protectores, es decir, que nosotros eduquemos a nuestros hijos en que se conozcan, en que sepan cuáles son sus límites, qué cosas les gustan, cuáles no, con cuáles se sienten cómodas, que sepan decir que no ante situaciones que no les son agradables. Yo creo que ese es el principal factor que nos va a permitir que nuestros hijos e hijas crezcan sanos en términos de salud mental de manera global, ¿no? Ahora, en términos del consumo de sustancias, sobre todo en esta población, que es población adulta, es importante establecer estrategias de autocuidado y de cuidado de los demás. Ahí, en el fondo, es no llegar al reventón, a la embriaguez, etcétera. Poder también intercalar, por ejemplo, agua, un trago, un vaso de agua. Claro. Estas son medidas que podríamos popularizar y que nos servirían a que estas ingestas no sean tan dañinas como están siendo hoy en día. Pero en términos ideales, como tú decías, no vamos a tener una sociedad que no consuma ningún tipo de sustancia, pero creo que nuestros hijos y hijas, lo importante es enseñarles cómo se consume de manera más segura, porque no hay dosis segura en relación a las vulnerabilidades de cada uno, sino más bien cómo les enseñamos a ser niños y niñas más felices, seguros de sí mismos, y que aprendan a relacionarse en espacios más saludables, etcétera. Muchas gracias, Francisca Olita, vocera del Senda, por esta conversación. Un abrazo. Vale, gracias.